Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva Neurastalks. Antes de comenzar, agradecerles su asistencia y su labor en estos momentos tan complicados. En la jornada de hoy presentaremos los resultados del proyecto DUO, Dolor y Uso de Opiáceos, una iniciativa que comenzó en 2019 y se desarrolló a lo largo de 2020, con la colaboración de Neurasfar. Para la presentación de los resultados contaremos con los dos coordinadores del estudio. Comenzará el doctor Víctor Mayoral, jefe clínico de la Unidad del Dolor del Hospital Universitari Bellvitge de Barcelona, y continuará la doctora María Ángeles Canós, jefa de la Unidad Multidisciplinar de Tratamiento del Dolor del Hospital Universitari Politécnic La Fe de Valencia, con la evaluación del tipo de dolor y acciones analgésicas realizadas en pacientes derivados por primera vez a la unidad de dolor. Una vez finalizada la presentación, abriremos una ronda de preguntas que podrán ir formulando a lo largo de la sesión en el chat habilitado. Sin más dilación, cedo la palabra al doctor Víctor Mayoral. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que habéis podido conectaros hoy para, para ver lo que es los resultados de este estudio, que creo que os va a interesar ampliamente. La primera parte del estudio, vamos a ver si funciona esto. Sí, ya está. Es un estudio en el que se ha utilizado una metodología de diseño agregado. Es un tipo de estudio un poco especial en que debéis saber que los pacientes no son analizados uno a uno, sino con sus datos agregados, lo cual nos da una visión de lo que es una España en conjunto, en las unidades de dolor, y después un poco por comunidades, pero no tenemos, el estudio no va a un análisis en profundidad de paciente a paciente. Pero lo que buscamos en realidad es cómo se comporta una unidad del dolor cuando ve a estos pacientes por primera vez. Para ello contamos con 119 médicos. El periodo de inclusión fue de 20 de mayo del 2020 a 15 de septiembre de 2020 y se les pedía que escogiesen los 10 primeros pacientes que visitaban la unidad del dolor por primera vez. Podían venir de otra unidad del dolor, pero era en su unidad del dolor, ¿vale? Entonces se les hacían 23 preguntas que ahora analizaremos poco a poco y se intentó que estos 10 pacientes se les pidió que fuesen para que tuviésemos una perspectiva de género diferente, que fuesen 5 hombres y 5 mujeres. Como sabéis, en las unidades del dolor la mayoría de pacientes que vemos son mujeres, pero eso podía distorsionar lo que queríamos al final, que era ver si teníamos un tratamiento diferencial con esa perspectiva de género en los pacientes. Así, en total tenemos 1.190 pacientes y vamos a ir con los indicadores de estructura, que eran como eran las unidades del dolor, ¿vale? La distribución geográfica representa lo que es la geografía del Estado, con mayores unidades del dolor en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. Como habéis visto, 33 provincias representadas y 16 comunidades autónomas. Veis aquí que también Cataluña y Valencia, así como Madrid, son las comunidades que aportaron un mayor número en porcentaje de pacientes. Pues lo que os decía de la perspectiva de género, al final se incluyeron 52,1% de pacientes hombres y 47,9% de pacientes mujeres, ¿vale? La edad media de estos pacientes era 46 años, con un mínimo de 29 y una edad mayor, más longeva, de 63. No hubo diferencias entre sexos. Esto es la edad de los pacientes, no, de los médicos. Somos unos médicos jóvenes de 46 años de media. Los años de experiencia de los médicos en la unidad del dolor es de 12,5 años de media de experiencia profesional, ¿vale? El tipo de centro al que pertenece la consulta.
El 89% son hospitales o centros públicos y el 10,1% centros mixtos. Eso quiere decir que podían aceptar pacientes de mutua o privados, pero no eran centros privados exclusivamente. Ninguno de ellos entró. El nivel de la unidad del dolor son pues 40-40 o 40-45 de nivel 2 y 47 de nivel 3. Y la distribución por comunidad autónoma, ya la veis aquí, es más o menos similar y no hay grandes diferencias. El número de pacientes que atienden estas unidades del dolor, de media, es 463 pacientes al mes, con un intervalo de confianza de 403 a 522 al mes. Esto estamos hablando de una dispersión de mínima y máxima muy grande, porque hay unidades de nivel 1, como os he dicho también, y va de 30 a 1.800 pacientes, lo cual es una barbaridad de pacientes. El número de nuevos pacientes que son derivados a la unidad del dolor, el promedio de primeras son de 104 en un mes. Y los pacientes nuevos derivados a la unidad del dolor supusieron 26% de los pacientes atendidos en total, ¿vale? El 5,2% y el 87,5%. Se observó un mayor número de pacientes atendidos en unidad del dolor de nivel 3, lógicamente, respecto a las unidades del nivel 2 y también un mayor número de nuevos pacientes derivados. Sin embargo, la proporción de nuevos pacientes derivados a las unidades del dolor en un mes no mostró diferencias en función del nivel de las unidades del dolor. Ahora vamos a las cosas más interesantes, que son que estas unidades del dolor tienen un protocolo de acogida, tienen un protocolo de evaluación de estos pacientes normalizado, consensuado. Pues sí, el 78,8% de estas unidades tienen esa norma protocolizada, o sea que en general podemos decir que la mayoría de las unidades han consensuado la manera de cómo se debe hacer una primera visita a los pacientes, lo cual está muy bien. Y dentro de esa visita tenemos que, como siempre, evaluar la intensidad del dolor y la calidad de vida y su repercusión. Bien, pues escalas validadas para dolor crónico de intensidad se utilizaban en el 95,8%, o sea que prácticamente todo el mundo pasa alguna escala, ¿vale? Lo que es calidad de vida relacionada con la salud, aquí baja la cosa y se puede decir que es un 50-50, o sea, el 50% de las unidades sí que profundizan en cómo ha afectado la calidad de vida en esta primera visita y los otros, pues sea por lo que sea, no lo tienen protocolizado o porque no tienen tanto tiempo, pues no, al menos no lo registran en el porcentaje que deseable, ¿vale? En cuanto a salud mental, básicamente esto se refería al HADS, a la depresión de Beck. Todo esto pues baja un poco más. En realidad estamos hablando ya del 28% de las unidades que profundizan en esta repercusión mental. Eso no quiere decir que las demás no lo recojan, sino que no lo recogen de una manera sistemática con unas escalas validadas, o al menos esto es lo que se infiere del estudio, ¿vale? ¿De dónde eran los investigadores del estudio? ¿De qué especialidad? Pues el 86% eran anestesiólogos, ¿vale? Le sigue medicina física y rehabilitación con un 8,4% y 4,2% medicina de familia, después ya queda neurocirugía, ¿vale? Hay diferencias entre el porcentaje de todos estos indicadores de estructura pues en las diferentes unidades del dolor en cuanto a intensidad, calidad de vida, depresión.
ansiedad que se registren de una manera sistemática. Pues no, no la hay. Como veis aquí son bastante similares, ¿vale? Y vamos a lo que son indicadores de proceso. ¿De dónde vienen los pacientes? Esto veréis cómo se asemeja mucho a lo que es vuestra vida diaria. El 44,7% venían de cirugía ortopédica y traumatología, seguido de un 14% con atención primaria, el 13% de medicina física y rehabilitación, 9,7% neurología, neurocirugía y 7% de reumatología, oncología, lo veis que poco, de 3,3, esto es digamos una queja histórica, y aún menos de medicina interna, pero esto es nuestro día a día. La representación gráfica en cuanto a la perspectiva de género entre hombres y mujeres, sí que lo podéis ver, que la proporción de pacientes derivados de neurología, neurocirugía y oncología fue significativamente mayor en los hombres que en las mujeres. En cambio, reumatología derivó más mujeres. Las edades de los pacientes, pues 60 años, ¿vale? Con un intervalo entre 43 y 81. ¿Vale? Las mujeres, como siempre, un poco más longevas y las vemos un poco más tarde, 2,8 años mayores. La situación laboral, el 42% de los pacientes eran pensionistas, con un 36,8 pacientes en estado activo, 11,7 en paro y muy pocos, 0,25% de estudiantes. Hay diferencias entre hombres y mujeres en la situación laboral. Declaran que los hombres están más en activo y las mujeres que también en activo, pero en tareas del hogar, lo cual es totalmente injusto que se les considere como inactivos, pero bueno, esto ya son cosas que a lo mejor deberíamos cambiar en la percepción y en la descripción de los estudios. La causa principal del dolor, muy interesante, es problemas degenerativos de columna, el 38,6%, seguido de lumbociatalgias, el 29,8%, y patología degenerativa de las extremidades. De nuevo, hay diferencias entre hombres y mujeres, con una mayor proporción de hombres en radiculopatías, ¿vale? Y en cambio las artrosis degenerativas en extremidades, cefalea, las degenerativas lumbares y la fibromialgia son más prevalentes en mujeres, ¿vale? Esto es una representación gráfica de la causa principal del dolor que hemos detallado y como veis hay diferencias entre hombres que están en azul y en naranja mujeres en las diferentes patologías que os he dicho, ¿vale? La duración del dolor, sabéis que los últimos estudios que se habían hecho desde la Sociedad Española del Dolor salía unos 7 años de media. Estos siguen, los datos que tenemos aquí de 29,7 meses siguen siendo datos inaceptables de tiempo con dolor, pero ya veis que entre 3 y 132 meses con dolor antes de llegar a la unidad. Pero bueno, si somos objetivos, es un dato mejor que en la última encuesta que hicimos y bueno, es una cosa a analizar. También es verdad que las mujeres, como siempre, peor tratadas, digamos, o lo sufren más o son valoradas o llegan más tarde, no solo por edad, sino con más tiempo con dolor y con una diferencia de 6 meses, ¿vale? Como conclusiones, las vamos a dividir entre lo que es el perfil médico y el perfil de pacientes. Recordar, 119 médicos. El perfil de los médicos será un anestesiólogo con una edad de 46 años, con 12,5 años de experiencia, que trabaja en unidades del dolor de nivel 3 o 2. ¿Vale? Las unidades en estas unidades ven una media de 463 pacientes al mes, siendo 104 de ellos una primera visita. Poco más del 20% de las unidades no disponen de protocolos unificados de valoración
y las escalas de intensidad del dolor se usan universalmente, pero la calidad de vida se evalúa en el 50% y la salud mental aún menos, en el 28%. Los pacientes, casi la mitad de ellos son derivados de traumatología y solo el 14% proceden de atención primaria. Esto es un clásico ya sabéis que intentamos siempre que se facilite que desde la atención primaria se pueda acceder a las unidades del dolor y creo que con protocolos adecuados pues podríamos saltarnos algún paso. El perfil de pacientes, 60,5 años, pensionista, y las mujeres un poco mayores, de 2,8 años mayores que los hombres, y la proporción de hombres en activo laboral era mayor, con una patología osteodegenerativa lumbar más frecuente en mujeres y también en articulación periférica, y la radiculopatía más frecuente en hombres. Y todos con una media de 29 meses con dolor, siendo las mujeres pues, bueno, con 29 meses más 6, 35 meses con dolor. Pues esto es lo que os quería decir. Vamos a pasar a Ángeles Canós, que está en la FE de Valencia, para que nos analice los resultados que han salido del dolor y los fármacos. Muchas gracias y hasta luego. A ver, yo os voy a hablar un poco de la evaluación del tipo de dolor y de las distintas acciones analgésicas realizadas en los pacientes que todos habéis evaluado, con resultados, algunos ya conocidos por todos los que estamos en el entorno del dolor, y otros, pues sí, te llama la atención determinados datos que a mí personalmente me llamaron, me hicieron un poco alerta de determinadas actitudes ante el paciente con dolor. Bueno, el tipo de dolor, que en la mayoría de los pacientes era un dolor mixto, casi pues de 100 pacientes, el 50% de los pacientes aparecen dolor mixto, esto es lo que más o menos todos sabemos y vemos el día a día, pero me llamó la atención con respecto al dolor neuropático, que era un 24%, y el dolor somático otro un 23%, esa diferencia. Y yo, mi percepción subjetiva, por supuesto, era, por supuesto, en una mayoría de los pacientes que te vienen a la unidad del dolor, la mayoría presentan un dolor mixto, pero a continuación mi percepción era más de un dolor somático. Sin embargo, como veis, a través de esta encuesta pues podemos tener más claro que el dolor neuropático predomina al dolor somático en la mayoría de los pacientes que acuden a la unidad del dolor. También se vieron diferencias significativas, por ejemplo, el dolor somático era más frecuente en las mujeres, con una P de 0.001, y el dolor neuropático más frecuente en hombres. Y el dolor psicógeno, aunque no era tan significativo, también era más frecuente en mujeres. Oye, ahora no me pasa, ¿por qué? A ver, perdón, ahora. Respecto a la medición de la intensidad del dolor, también podemos ver que el 40% de los hombres presentaban un dolor leve frente a un 38.64%. En general, si lo agrupamos, un 39.9% presentaban una intensidad del dolor. Es que tengo un problema que solo veo la mitad de la pantalla. ¿Cómo lo puedo evitar esto? A ver, un momento, por favor. No lo puedo leer. Perdón, a ver. Bueno, no pasa nada, seguimos así. El 39% de los casos no había, se había medido la intensidad del dolor cuando llegan a la consulta. O sea, fijaros, la mitad de los pacientes que nos llegan a la consulta de la unidad del dolor refleja la intensidad del dolor. En el otro 50% no te refleja la intensidad del dolor, simplemente te dicen, pues te lo remiten con dolor lumbar, dolor de rodilla o malgia o lo que sea, pero no especifican la intensidad del dolor. No había diferencias en este caso significativas entre hombres y mujeres. Y luego había un 13%, ojo, que es un porcentaje también elevado, donde no constaba absolutamente nada, ¿no?, de la intensidad del paciente. Si nosotros lo miramos por unidades del dolor, veremos que hay una distribución asimétrica en el cumplimiento de este indicador. Habían unidades que esto se cumplía al 100%, o sea que los pacientes que remitían a la unidad del dolor se medía perfectamente la intensidad del dolor antes de ser valorado en la consulta, y habían otras unidades en que esa medición era absolutamente cero, no había ningún valor.
Ya en el momento de la consulta, al valorar la intensidad del dolor, se observó una intensidad del dolor de 6.6 sobre 10 en los hombres frente a un 6.9 en las mujeres, con lo cual pues bueno, no había una diferencia clínicamente relevante entre la intensidad del dolor de los hombres y de las mujeres. Sí que es un porcentaje más o menos importante, ¿no? 6.7 sobre 10, la media de la intensidad en el momento que nosotros lo vemos en la unidad del dolor. Respecto al grado, observamos que la mayoría de los pacientes presentaban un dolor leve, observándose una mayor proporción de dolor leve en los hombres, estadísticamente significativo con respecto a las mujeres. Sin embargo, en las mujeres aparecía mayoritariamente un dolor intenso. Como veis abajo, en las distintas columnas, en el dolor leve sí que hay un porcentaje importante de pacientes hombres que presentan dolor leve con respecto a las mujeres. Respecto al dolor moderado no había diferencia significativa entre ambos, y en el dolor intenso sí que aparecía mayor en las mujeres. Eso realmente, bueno, en el día a día lo ves, ¿no? Quizás la mujer aguanta un poco más y cuando llega a la unidad del dolor, el dolor es más intenso. Respecto a la funcionalidad, este es un dato que a mí también me llamó mucho la atención porque es un porcentaje muy elevado, un 82.6% de los pacientes tenía afectada la funcionalidad. Claro, es un dato muy relevante que los pacientes que acuden con dolor crónico a la unidad del dolor presenten ese porcentaje tan alto de afectación en su funcionalidad, tanto las actividades de la vida diaria como sus actividades profesionales. Otro dato también llamativo es el sueño. Todos, bueno, la mayoría de los clínicos valoramos este ítem también y se observa que en más de la mitad, o sea, en el 58.7%, está afectado el sueño. O sea, es un valor muy importante, no solamente para recoger en anamnesis, sino para tratar. Y llama la atención que aunque casi el 60% de los pacientes presentaban alteración del sueño, solamente hay un porcentaje muy bajo, un 16%, en el que se había valorado mediante escalas validadas esta afectación del sueño. Esto es lógico porque las escalas validadas del sueño son escalas realmente muy extensas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, utilizamos el MOS, como la mayoría de vosotros, y pues está formado por muchos ítems, y pasarlo en la consulta con la presión asistencial que tenemos pues es un poco realmente difícil, y en algunos pacientes que los utilizamos de forma rutinaria pues para implantes o para estudios clínicos, para lo que sea, lo que hacemos es le damos el cuestionario al paciente, lo rellena con tranquilidad en la sala de espera y luego te lo da para que tú lo añadas en su historia clínica. Pero es cierto que son cuestionarios que presentan cierta dificultad a la hora de rellenarlos por el paciente. Por eso ese porcentaje es más bajo, cuando es cierto que en el 60% de los pacientes tú sí que reflejas en la historia si tiene un descanso nocturno bueno, malo, regular. Pero con escalas validadas muy poco, solamente el 16%. Respecto al dolor irruptivo, también hay un porcentaje importante de pacientes, un 26.6% de los pacientes presentaba dolor irruptivo, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. Y respecto al escalón analgésico en el que el paciente llega a la unidad del dolor, pues también aquí hay unos datos que son un poco llamativos. Por ejemplo, el 9.8%, casi un 10% de los pacientes llegan a las unidades sin ningún tratamiento para el dolor. Es un poco, en la época que estamos, un poco absurdo, pero es real. Todos hemos visto pacientes que, como he dicho, te lo remiten con, no sé, gonalgia, omalgia, lumbalgia, lo que sea, y no han recibido ni un mínimo analgésico, ni un primer escalón, ¿no? Luego un 37.8% ya vienen con un primer escalón, otro porcentaje muy similar, un 38%, ya aparecen con un segundo escalón analgésico, estoy hablando de la escalera de la OMS, y con un 23.2% los pacientes ya aparecen en el tercer escalón analgésico. Y hay un porcentaje que es un 2.2% en los que los pacientes ya llegan habiéndose administrado alguna analgesia con técnicas intervencionistas, bien sea fármacos por vía espinal, bloqueos nerviosos, bloqueos simpáticos, técnicas de neuroestimulación, etc. Ese porcentaje es muy bajito porque en realidad suelen ser remisiones desde otras unidades del dolor a unidades de referencia donde realizan determinadas técnicas que no se realizan en todas las unidades del dolor.
Si nos fijamos bien aquí por porcentaje, según un escalón u otro, voy a pasar más aquí porque es lo mismo y aquí se ve un poquito mejor. Está muy repartido y muy dividido, y al final os voy a mostrar un diagrama para que no nos liemos con tantos porcentajes, donde se explica claramente qué porcentaje pasa, acude a la unidad del dolor con un primer escalón y qué porcentaje pasa al segundo escalón, cuántos pacientes acuden a la unidad del dolor en un segundo escalón y pasan al tercero, y así sucesivamente. Lo veremos mejor en el otro diagrama, si no nos liaremos. Aquí son las instrucciones que les damos a los pacientes con los analgésicos de rescate. Bueno, pues hay un total de un 45,5% de los pacientes sí que había recibido en esa primera visita instrucciones para, o sea, la mitad de los pacientes sí que tenían instrucciones para tomar analgésicos de rescate. Respecto a qué tipo de tratamiento está tomando el paciente en el momento que llega a la primera visita a la unidad del dolor, pues el porcentaje más importante de pacientes estaban tomando paracetamol. Pues eso lo vemos en el día a día, ¿no? El 54,46%, que es un porcentaje muy importante. A continuación el tramadol, por supuesto un 40%, y luego llama la atención, o por lo menos a mí me llamó mucho la atención, la venlafaxina en un 26%. Es un porcentaje muy importante. Aquí no se detalla si la venlafaxina se da para tratamiento del dolor como coadyuvante o se da como antidepresivo, porque hay un porcentaje importante de estos pacientes que llevan tratamiento antidepresivo. Sí que se observó una diferencia estadísticamente significativa entre hombres y mujeres en los AINES, en los antiinflamatorios no esteroideos, donde era mayor en los hombres, y el metamizol, el nolotil, que era mayor se daba muchísimo más en las mujeres. Aquí vemos otra vez lo mismo, o sea, el paracetamol, el porcentaje más alto de tratamiento con el que llegan a la unidad del dolor, a continuación el tramadol, y luego como la única diferencia estadísticamente significativa de género entre hombre y mujer era el AINE mayor en la mujer y el nolotil, los antiinflamatorios no esteroideos en los hombres y el nolotil en las mujeres. La venlafaxina, como ya os digo, en tercer lugar, que es una cosa que llama la atención, y aquí lo vemos igual, pero en las tablas se ve quizás un poco más gráfico y más claro, ¿no? El 58% con paracetamol, 40% con tramadol, los AINES un 37%, un 26% la venlafaxina, etc. Y respecto a la dosis media con la que llegan los pacientes a la unidad del dolor, de todos los tratamientos que estamos comentando, no hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres. O sea, más o menos todos llevaban la misma dosis media. Pero a mí hay determinadas dosis medias de estas que sí que me llaman un poco la atención. Por ejemplo, el tapentadol, 137 para la primera vez que viene a la unidad. Bueno, pues es una dosis ya alta. El fentanilo con 109, el tramadol no, el tramadol 138 creo que es la dosis media normal, ¿no? De 50 miligramos cada 8 horas, pues bueno, 138 no está mal, pero hay algunas dosis que sí que me llamaron la atención para ser la primera vez que acuden a la unidad del dolor que lleven unas dosis tan altas. Y respecto al finalizar la consulta, ¿qué acción se realizó? Pues en un 12% de los pacientes se mantuvo el tratamiento previo. En el resto, que es un porcentaje muy alto, en todos se cambió la medicación. ¿Y cuál es la acción que se realizó con respecto al tratamiento de este paciente? Bueno, pues llama un poco la atención porque es estadísticamente muy significativo que el 28% de los hombres y el 28% de las mujeres que pasaban de un tercer escalón se iniciaron técnicas intervencionistas. Esto es lo lógico porque evidentemente cuando los pacientes llegan a la unidad del dolor, la mayoría van a requerir de los que ya previamente han pasado los 3 escalones, van a requerir de técnicas intervencionistas específicas de las unidades del dolor. Luego, a continuación, el siguiente porcentaje que llama la atención es el 17% de hombres y el casi 17%, 16,9% de mujeres también pasaron del primer al segundo escalón.
Y en tercer lugar, cambiar de un opioide débil a un opioide potente del segundo al tercer escalón. Y en último lugar, aquellos pacientes en que se modificó la dosis del segundo escalón. Esto es lo mismo en la tabla. Ahora con el siguiente diagrama se ve mejor porque claro, son muchos porcentajes de muchos ítems, entonces puede dar lugar un poco a duda. Aquí se ve más claramente como el 9.8% de los pacientes que llegan a la primera visita de la unidad del dolor acuden sin tratamiento analgésico, no llevan nada para el dolor, que un 37% acuden con tratamiento en un primer escalón y de esos un 16.8% suben al segundo escalón, que el 38% del global acuden con tratamiento en un segundo escalón. Abajo especifica un poco qué tipo de segundo escalón, puede ser opioide débil más analgésico no opioide más adyuvante o simplemente opioide débil más analgésico no opioide o opioide débil más adyuvante. Los porcentajes eran bastante similares. Y se subió de este 38% al tercer escalón el 16.2%. Y por último, en el tercer escalón, un 23%. Y aquí es donde llama la atención que el 60% de los pacientes acaban con técnicas intervencionistas. La mayoría, o sea, el porcentaje más alto de los pacientes en los que se cambia el tratamiento cuando los pacientes llegan a la unidad del dolor es por falta de eficacia del tratamiento que están llevando. Y a continuación, el 24%, un 60%, fijaros, es un porcentaje también muy alto. Un 24% es por falta de eficacia, pero por dosis insuficiente. Un 10% por otros y un 9.1% por efectos secundarios. Respecto al seguimiento posterior a la consulta inicial en la unidad del dolor, el 90.3% se le cita para una segunda visita. Esto también es un dato que es muy relevante. O sea, el 90% de los pacientes de primeras visitas les citamos para una segunda visita. Claro, esto es un volumen muy importante de pacientes, es como una bola de nieve, porque es muy difícil dar el alta en una primera visita a un paciente de la unidad del dolor y aquí es donde sí que habría que tener un poco de unos protocolos muy estrictos para poder limitar un poco esta escalera de segundas visitas que al final pues puede colapsar las primeras visitas, porque fijaos, si el 90% de las primeras visitas las vamos a ver en una segunda visita, pues en fin, se va a hacer una auténtica bola de nieve, que esto es lo que hay que controlar muy bien. Y solamente, fijaros, el 4.6% fueron derivados de atención primaria, o sea, prácticamente nada, un 2,8% a la especialidad de la que procedían y un 2,6% a una especialidad diferente. Que esto también me llama un poco la atención, ¿no? La poca derivación a la especialidad de la que procede, ¿no? Pues seguramente porque efectivamente lo vas a ayudar al paciente, bien con tratamiento farmacológico o bien con técnicas o en lo que sea, y a una especialidad diferente que a lo mejor también puede ayudar en este caso, rehabilitación, reuma, lo que sea, también el poco porcentaje, ¿no?, de pacientes que remitimos a otras especialidades y como el 90.3% se queda en la unidad del dolor. Respecto a la modificación del diagnóstico, o sea, modificar el diagnóstico en el momento en que acude a la unidad del dolor en primera visita, se observan diferencias significativas, estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, siendo mayor la proporción. Si veis abajo las tablas se ve mucho mejor. La modificación del diagnóstico en el paciente en los hombres es un poco menor que con respecto a las mujeres, pero sí que es estadísticamente significativo. Con respecto a si se descartó una patología adictiva antes de iniciar el tratamiento, que creo que es fundamental, es una de las cosas, uno de los ítems que todos debemos de tener en cuenta en una primera visita, pues aparecía un porcentaje importante, un 57.6%, pero a mí personalmente me parece bajo, que son pacientes en los que se descartó una adicción antes de iniciar el tratamiento a opioides, en este caso a opioides menores o mayores. Y aquí vemos un poco la distribución según las unidades, como en el indicador también existe cierta simetría. Hay unidades en que ese ítem se cumplimenta al 100% y otras en que es 0, ¿no?, como la mayoría de los que hemos valorado. Respecto
si se informó a los pacientes sobre la capacidad de conducir con la medicación que nosotros vamos a iniciar. Sí que hubo un importante porcentaje de pacientes en los que se le informó de esa posibilidad, ¿no? de la alteración que podían tener a la hora de conducir, en un 59,3%. Y aquí vemos también un poco cómo también pues, hay una distribución asimétrica, ¿no? Hay unidades en las que esa observación se le da al 100% de los pacientes y otros en que es muy poca. Y por último, en conclusiones, porque son muchos datos y muchos porcentajes, he intentado resumir un poco lo que a mí más me ha llamado la atención de toda la recogida esta de datos. Primero, que mayoritariamente el dolor que vemos en las primeras visitas de las unidades de dolor crónico es un dolor mixto, en el 50,2%, que el dolor leve es estadísticamente mayor en los hombres, el dolor severo en las mujeres y que la afectación de la funcionalidad aparece en el 82,6% de todos los pacientes. Este es el dato más llamativo. El dolor crónico es muy incapacitante en la funcionalidad del día a día. La afectación del sueño lo mismo, en un 58,7%. Sin embargo, a pesar de ello, solo en el 16,3% se había valorado con escalas del sueño validadas. Y a ver si puedo pasar. No estaban recibiendo, como hemos comentado antes, ningún tratamiento el 9,8%, se encontraban en un primer escalón y en un segundo escalón entre 37 y en 38%, perdón, entre el primero y el segundo escalón. Aparecieron con ya en un tercer escalón, o sea, con opioides mayores, un 23,2% y en el 60% de estos pacientes se iniciaron técnicas intervencionistas. Luego, otra cosa que es muy significativa, que lo he comentado y creo que es lo más importante, es el seguimiento que se hace a estos pacientes, que es en el 90,3%, lo citamos para una segunda visita. En el descartar la patología adictiva, que también es un porcentaje importante, pero aunque tendría que ser más alto, y también en darle la explicación de la posible incapacidad para conducir con la medicación que le vamos a pautar. El porcentaje de cada fármaco lo tenéis ahí a la izquierda, que bueno, más o menos es lo que vemos todos en la práctica clínica, y bueno, ya está. Espero con tanta información y tanto porcentaje no haberos liado mucho, y a ver ahora con las preguntas que nos podéis aportar. Muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, Víctor. Muy interesantes estos resultados. Invitar a los asistentes si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta sobre los resultados expuestos esta tarde. Yo sí que me gustaría lanzaros una primera pregunta mientras esperamos a los asistentes. ¿Cuál ha sido el resultado o el dato que más os ha sorprendido o os ha llamado la atención? Bueno, yo lo he dicho, lo acabo de comentar, el porcentaje tan alto de citación en segundas visitas de los pacientes que vemos en la unidad del dolor. O sea, las pocas posibilidades de dar un alta en la primera visita, o sea, darle un tratamiento, ajustarle un tratamiento y que el médico especialista que te lo remita pueda hacer su seguimiento. Porque, claro, esto es complicado. En las unidades de dolor actualmente el recurso humano es limitado y cada vez hay más especialidades que conocen toda la actividad de la unidad de dolor y todas las posibilidades terapéuticas que oferta. Entonces, cada vez tenemos más remisiones. Entonces, claro, a mayor número de primeras visitas, pues claro, mayor número de sucesivas. Entonces, ahí habrá que hacer unos protocolos estrictos de derivación para saber qué tipo de paciente te tienen que enviar y interactuar también en ese tratamiento para poderlo derivar al especialista de origen y así se pueda no colapse las unidades del dolor, tanta remisión. No sé. ¿Y tú, Víctor, qué? Vale. Se te oye. Estaba muteado. No, estaba muteado. Esta palabra nueva que se llama muteado. Vamos a ver.
Yo lo de siempre. A mí me pone de los nervios el que no haya protocolos de derivación de atención primaria. En atención primaria hay médicos de todo tipo, de familia, de varias especialidades. ¿Por qué no hay acceso directo a unidades del dolor desde atención primaria? ¿Por qué tienen que pasar primero por un especialista dentro de un entorno hospitalario? Hay áreas de salud que esto lo han arreglado y disminuyes considerablemente lo que es el lapso de tiempo entre el inicio del dolor crónico y la atención más especializada, ¿vale? Y bueno, vamos a ver, hemos mejorado, teníamos 7 años, estamos hablando de 26 meses más, pero en principio lo que sorprende es ese porcentaje tan bajo, 10-12% de acceso desde primaria. Me ha gustado sí que quería la comentarte rehabilitación. Que depende me ha de gustado comunidades. Aquí, por ejemplo, en la sí, Comunidad no, Valenciana. y dentro de cada comunidad. Claro, aquí sí que se remite desde atención primaria y, de hecho, el porcentaje de especializada con primaria es muy similar. O sea, el mismo número de pacientes que nos remiten de primaria nos remiten de especializada. Otra cosa es los que aceptamos, que evidentemente se acepta mucho más de especializada. Pero el porcentaje es muy similar, ¿eh? O sea, que aquí sí que tienen acceso directo los médicos de familia a enviarnos a los pacientes a las unidades del dolor. En la Comunidad Valenciana estoy hablando, ¿eh? Sí, ¿Oyes? bueno, cada uno tiene su realidad. Mi comunidad depende de en qué zona estés. Tienen acceso a las unidades del dolor que les corresponde directamente, en otras no. Sinceramente, tienen que pasar a través de un especialista. Todos son especialistas, en primaria también, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? Bueno, en fin, es lo que hay. Y después, probablemente ese 2,8% de pacientes que, ¿no? Era el 2,8% que vienen de otras unidades del dolor, o al menos que se les ha hecho algún intervencionismo y hemos de entender que se le ha debido hacer en una unidad del dolor, pues que es bajo. Eso quiere decir que nuestra referencia, la autorreferencia de unidades a niveles asistenciales mayores, pues no es una cosa muy frecuente, ¿vale? Eso no es ni bueno ni malo, eso quiere decir que, porque nosotros sí que tenemos acceso, ¿no? Entonces es una cosa que está en todo el territorio nacional, que todas las unidades del dolor, cuando no pueden hacer algo, lo pueden derivar a la siguiente unidad que lo puede hacer. Y no sé los mecanismos que tendréis vosotros, aquí es bastante ágil, no hay ningún problema. Entonces, digamos que eso es bueno, porque un dato bueno, porque las unidades del dolor que tienen menos dotación están solucionando muchísimas cosas, ¿no? Y probablemente es también un indicador malo, porque, bueno, porque no demuestra mucha integración entre unidades, ¿no? Mucha relación entre unidades. Pero bueno, esto es más especulativo. Tenemos una primera pregunta, os leo, a ver, en relaciones. Le ha llamado mucho la atención el tiempo que los especialistas llevan dedicados al dolor. La media me ha parecido alta. Esto podría sugerir unidades con gente que se queda durante mucho tiempo al dolor, pero también que en la mayor parte de ellas la gente se dedica solo a tiempo parcial. ¿Esto es correcto o, bueno, es una pregunta un poco que le ha quedado duda a uno de los asistentes, porque claro, la media, creo recordar, Víctor, que era 12 años de media y, bueno, os lanzo aquí la pregunta. Sí, vamos a ver. La media es 12,5 años de media, sí. Y después vamos a decir que en concreto el 22% tiene de 2 a 4 años de experiencia y el otro 18% tiene de 4 a 6 años. Y ya del grupo siguiente en frecuencia, no puedo compartir pantalla, sería entre 14 y 16 años de experiencia. Entre estos tres grupos se llevan el 50% de los
médicos. Vamos a ver, esto es así y también es así lo que está diciendo la pregunta, ¿no? Que la cantidad de médicos que se dedican a tiempo completo al dolor es muy baja, la sabemos. O sea, esto está solo al alcance de grandes unidades. La mayoría pues tienen dedicaciones parciales que va desde un día por semana a 3, 4 días por semana. Pero lo que es dedicación en exclusiva al dolor, son pocos los coordinadores que eso así, suelen ser en grandes unidades del dolor. Esto lo sé por otros estudios. No lo sabemos por este, que no hay esta pregunta en concreto de qué porcentaje de días se dedica al dolor. ¿Lo han entendido? Sí, perfectamente. Luego hay otra persona que hace una referencia que la derivación desde atención primaria no siempre es una ventaja porque disminuye el lapso, pero engorda las listas de espera y las primeras visitas. Bueno, es una referencia a la información. Totalmente de acuerdo. Yo es que es mi pelea. Yo tengo muchos colegas de gente de mucho prestigio que piensa lo contrario. Bueno, la estrategia para asociar al paciente le da igual, en realidad. Lo que quiere es que le quites el dolor. Entonces, lo que está claro es que la estrategia actual tampoco se ha comparado, pero no funciona, porque no puede ser que un paciente se lleve 29 meses de media o 7 años, como en la anterior encuesta, sin acceso a un tratamiento del dolor pues de ese tipo que ha comentado Ángeles, que a lo mejor es el que precisa, ¿no? Bueno, es así, no sé, que lo monte cada uno como quiera, pero en sus áreas de salud, pero que sea rápido, ¿vale? El resultado final es lo que importa. No miremos el taladro, miremos que lo que queremos hacer es un agujero, ¿vale? El taladro me da igual que sea uno u otro, pero lo que quiere ver el paciente es el agujero, ¿vale? Lo que quiere ver es el resultado final. Entonces, aquí tiene razón Víctor que la clave está en la remisión, en los protocolos de remisión al paciente, pero te da igual que sea de especializada como de especializada de primaria, que también son especializadas, evidentemente, pero que realmente esos protocolos, nosotros es que hemos empezado a relacionar un proyecto de gestión en eso, en la remisión de los pacientes, pero tanto de especializada como de primaria, a ver dónde nos derivan esos pacientes, cómo nos los derivan, en qué momento los derivan y cuáles serían los protocolos con ese tipo de especialidad en concreto que deberíamos de presentar para que el paciente lo remitan en el momento adecuado, porque si no, es lo que acaba de comentar Víctor, es inviable porque no todo tipo de dolor tiene que ir a la unidad del dolor, eso está más que claro, por supuesto. Y no siempre es el médico de familia el que lo remite mal. Por lo menos en mi comunidad es al revés, el médico de familia remite muy bien al paciente a la unidad del dolor. Muy bien, pero quizás en especializada pues habría que haber más reuniones interhospitalarias y más tal para que realmente haya unos protocolos estrictos de derivación al paciente. Hay mucho que hacer, desde luego, pero bueno. Bueno, seguimos. Tenemos otra pregunta, unos asistentes, que los pacientes lleguen sin tratamiento sorprende mucho. Y dice, ¿no puede ser que hayan tomado medicación y la hayan abandonado por inefectividad? ¿Qué opinas, María Ángel? A ver, es un porcentaje muy alto. A mí también me llamó un poco la atención. Pero luego, siendo subjetiva, porque objetivamente no lo he podido medir, sí que me parece real. O sea, sí que hay pacientes que te lo remiten a la unidad del dolor, como acabo de comentar, por lo que te voy a decir, lumbalgia, punto. Ya está. Y no toma nada. El paciente no ha tomado nada. ¿Qué medicación está tomando para el dolor? Ah, no me han dado nada. A lo mejor es cierto que puede haber hecho pues determinados ejercicios, rehabilitación, fisio, pero tratamiento farmacológico para el dolor nada. Y es verdad. ¿Que el 9.8% es muy alto? Sí, también es verdad que es muy alto, pero bueno, es la encuesta que habéis pasado y es un poco lo objetivo, ¿no? Mi opinión es la del que lo ha preguntado, que son pacientes que pues han probado alguna cosa y no le ha funcionado o la otra, y que no lo toma nada porque no lo toma más porque no le ha funcionado, o la otra es que le han intentado algún fármaco, generalmente tramadol, y le ha sentado fatal y entonces prefiere no tomar nada.
Esto yo siempre me lo encuentro en el cada día. Hoy he visto estos. Sí. Hombre, es verdad que hay un porcentaje importante, desgraciadamente, de especialistas que el tratamiento farmacológico del dolor no lo conocen, ¿eh? No estoy hablando de paracetamol, por supuesto, pero es verdad que no lo conocen, es que lo desconocen, incluso el mismo tramadol, ¿eh? O sea, hay pacientes que es un porcentaje alto, de verdad, pero no sé, que está bastante coordinado con la realidad, ¿eh? Depende de qué especialista te lo remita, ¿no? Pero hay determinadas especialidades que el tratamiento del dolor es cero. Bueno, seguimos, que hemos recibido otra pregunta y nos comentan aquí. Un 90% de los pacientes vuelven a la unidad después de una primera visita / tratamiento. Esto sobrecarga la asistencia, pero también es necesario para valorar el resultado de los tratamientos a largo plazo. ¿Qué opináis? Es que es lo que hemos hablado. A ver, lo ideal sería que tú tuvieras un porcentaje de pacientes más alto, que le des un plan terapéutico y que su especialista que te lo ha derivado lo pueda seguir. Por ejemplo, si es simplemente un tratamiento farmacológico o un tratamiento físico, lo puede seguir perfectamente el especialista de rehabilitación, el trauma, lo que sea. Pero desgraciadamente la mayoría de las veces no es así. Son pacientes que evidentemente te los quedas para seguir un poco el tratamiento y para a lo mejor seguramente indicarle alguna técnica en caso de que sea necesario, pero claro, si te quedas el 90,3 creo que era por ciento de los pacientes, es un porcentaje muy alto, ¿eh? Porque bueno, pero es difícil solucionar nada en la primera visita. A veces, más que nada, yo doy más altas en la primera visita porque después de haber esperado tanto tiempo su dolor se le ha mejorado espontáneamente, que porque yo haya podido darle un tratamiento definitivo en el que pueda estar seguro, vamos. O sea, yo creo que la oportunidad de una segunda visita, la necesidad de una segunda visita, vamos, es totalmente... Yo lo entiendo, vamos. Otra cosa sería... Lo que hacemos, pero realmente si tú le pautas un tratamiento farmacológico bien coordinado y bien completo, lo debería de seguir su especialista perfectamente. Eso sí, totalmente. Eso sí. ¿El que piensa que eso no lo entiende? Sí, me refería más al perfil del paciente que, bueno, pues que ha accedido porque en realidad ya ha probado el segundo y tercer escalón. Pero vamos a ver, en los estándares internacionales ratios de 1 o 3 son aceptables. O sea, de una primera visita a 3 segundas anual. O podemos mirar modelos como el alemán, que se contrata a las clínicas del dolor, que son multidisciplinares, si no, no te contratan, programas de tratamiento de varias semanas, que incluyen la rehabilitación, el tratamiento farmacológico, el intervencionista, y tienen los pacientes una entrada y una salida. Y solo muy pocos pacientes después de ese periodo que tienen financiado por la seguridad social de allá o son mutuas, se acaban quedando crónicamente. Nuestro sistema es un poco diferente. Nuestro sistema es yo me lo guiso, yo me lo como. No tenemos un límite de tiempo, no se nos controla, no se nos piden resultados al final de año, nos piden resultados de cuántos has mirado, pero resultados de calidad, de cómo ha ido y todo esto, pues no se nos piden. Sí que se nos pide el consumo de fármacos, gastos de lo que sea, pero cómo le ha ido al paciente, no. Y no tenemos limitación en lo que es las visitas que le podemos dar. Nos puede caer una pequeña bronca como máximo, te has pasado, que tienes una ratio 1,5, ¿no? Pero no, en general no tenemos. O sea, en estos momentos pues es probablemente otra cosa que se tiene que reflexionar, si no todos los pacientes, porque eso de generalizar a mí me da horrores, pero si patologías que tienen una vía clínica ya desde atención primaria hasta que llega a una unidad del dolor se pueden coordinar de alguna manera para lo que tú decías, de que si es un tratamiento farmacológico sea un viaje de vuelta rapidito. Si es un tratamiento que requiere de un tratamiento intervencionista con
un tratamiento psicológico, una terapia ocupacional, pues que se le dé la oportunidad en un periodo de tiempo no muy largo al paciente a que se le haga todo rápidamente, ¿no? Quizá este sería el modelo, como siempre, no hay blanco ni negro, hay escala de grises y probablemente la mayoría de pacientes se podrían incluir en estos dos grandes grupos, en los que se podrían beneficiar de una vía clínica clarísima intervencionista y los que no, que podrían ir a tratamiento multidisciplinar biopsicosocial sin intervencionismo que podría apoyarse en primaria tranquilamente. Perfecto, vamos con otra pregunta. Mirando los resultados, me parece muy llamativo la dosis de fentanilo. ¿Eso podría estar relacionado con los bajos porcentajes de alta en primeras visitas? En mi experiencia es distinta. Nos llegan con menos opiáceos y sí quedamos casi un 50% de altas. Esto es lo que nos comenta el doctor Manuel Muñoz. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me llamó mucho la atención la dosis tan alta de fentanilo, incluso también la dosis tan alta de tapentadol en una primera visita a la unidad del dolor, ¿sabes? A ver, la media. O sea, es verdad que te llegan pacientes con esa dosis, pero no la media de pacientes, ¿eh? A mí también me llamó mucho la atención. ¿Y que ha dicho que dan el 50% de altas? Que en su caso su experiencia era diferente, que llegaban con menos opiáceos y quedaban casi un 50% de altas, es lo que comenta. No, eso es muy complicado, ¿eh? El 50% de altas, no. O sea, es verdad que el 90% de revisiones es un porcentaje altísimo, pero el 50% de altas también es muy exagerado. Es decir, que depende de la remisión, como ya hemos comentado, pero muchos pacientes te acuden a la unidad ya tratados, bien tratados, y que seguramente la mayoría necesitan o que pases al siguiente escalón controlando tú la medicación, que para eso eres el especialista del dolor, o bien haciendo técnicas intervencionistas que van a reducir la medicación opioide que está tomando, si tienen secundarismos o lo que sea, y les vas a ayudar más, pero el 50% de altas, no. En este momento no es un indicador que tengamos en las unidades. Puede ser que en el futuro, en cada hospital, por eso, por el gran volumen asistencial que tengamos, sea un indicador a tener en cuenta, ¿no? Uno dar el alta. Bueno, esto va ligado con otro. En algunas unidades del dolor que tienen pues la limitación de que si el paciente no va a entrar en una terapia, pues porque no tienen recursos multidisciplinares como psicólogo, terapia social, fisio, todo esto, o que no entran en una terapia intervencionista, o sea que básicamente el paciente ha sido derivado para una terapia intervencionista y después nuestro colega estima que no es necesaria o no está indicada esa terapia intervencionista, sí que te puedes permitir a lo mejor, ¿no? ¿No, Ángeles? A lo mejor si con ese enfoque de, bueno, me la han enviado para esto, pues no tiene indicación, pues sí, a lo mejor, y entonces le vuelvo a dar el alta, si no, no me explico yo. Claro, vamos, les mucho felicitaría porque, vamos, 50% de altas entiendo que está hablando de la primera visita, porque si está hablando de visitas sucesivas que le doy el alta, vale, me callo. Pero si es en la primera visita que le da el 50% de altas, bueno, si lo puede aclarar, porque o es así o no lo entiendo mucho. No es mi experiencia de día a día. No, exacto. Seguramente será una remisión dudosa, ¿sabes? Del paciente. Y lo del fentanilo es los datos que salen. Lo siento, no lo sabemos explicar. Bueno, la pool de pacientes es bastante grande, entonces esta variante es la que ha salido. Relacionado con... que también es una cosa que llama un poco la atención, ese porcentaje tan alto del paciente que llega a la unidad con venlafaxina. A mí me llamó la atención también. Sí, concretamente esa es la pregunta que iba a hacer ahora, es decir, que llega a un 26% versus un 1,5%, por ejemplo, con duloxetina a lo mejor que tiene o también un uso, es decir, hay una gran diferencia. Tiene más indicación para dolor neuropático, por ejemplo, te llama un poco la atención, pero seguramente a lo mejor igual es eso, que hay un porcentaje importante de pacientes que tienen, además de su dolor crónico, depresión o síndromes ansioso-depresivos y a lo mejor llevan venlafaxina desde el médico especialista que te la remite, pero es verdad que es un porcentaje muy alto, llama mucho, además justo venlafaxina, ¿no? No otro tipo de
de antidepresivo, pero bueno, no sé. Habría que ver también las áreas, que eso ya es más complicado. A lo mejor depende del área. Yo creo que es lo de el porcentaje de pacientes con tratamiento antidepresivos en las unidades del dolor es el 30%, por la causa de depresión y ansiedad. Entonces, que se haya puesto de moda la venlafaxina, pues igual es esa la explicación. Desde luego por el dolor no, porque nosotros tenemos hasta, supongo que todos lo tendréis, ¿no? Que te encuentras un paciente con venlafaxina y tiene una polineopatía diabética periférica o cualquier cosa que crees tú que se va a beneficiar más de duloxetina, aunque puede haber toda la crítica a lo que voy a decir, pero vamos, porque son fármacos bastante similares, pero bueno, tú le pides tiene más evidencia y tiene indicación para empezar. Entonces, nosotros tenemos la razón preconfigurada desde hace mucho tiempo en el que se le pide al que le indicó la venlafaxina que considere, si lo considera indicado, pasarle a duloxetina, que tiene un perfil y una indicación para dolor neuropático periférico concreto relacionado con diabetes. Y lo hacen, en general lo hacen. Si se lo pides, lo hacen. Entonces, yo supongo que les gusta más la venlafaxina, porque es verdad. Si están los datos, que supongo que no estarán recogidos eso, ver un poco las áreas de en qué zonas se ha mostrado más relevante el uso de venlafaxina en la primera visita a los pacientes con dolor crónico, porque seguramente ahí debe haber algo que tenga relación directa con ese porcentaje tan alto, ¿sabes? Pues perfecto, vamos a poner ya fin a la sesión. Gracias a los ponentes y a los asistentes por poner su confianza en nuestro proyecto de formación. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado a colaborar en este proyecto, que creo que pues es un proyecto muy interesante con unos resultados llamativos, y a ver si aquí podemos hacer alguna publicación o algo, ya que tenéis todos los datos, ¿no, Luis? Sí, claro, lo coordinaremos con la CRO y buscaremos ayudaros para conseguir una publicación. Sí, porque ha participado mucha gente. Es muy bonito, sí. Vale, bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y bueno, y que cenéis bien, que ya toca. Venga, un beso. Hasta ahora. Hasta luego.